Buenos días con todos, soy la alumna Ana Maricia Ruiz Reategui y bueno, yo voy a dar un ejemplo sobre la autoexplotación. Para eso voy a recalcar primero el concepto de usando el libro de La agonía del Eros de Ham, de No poder poder, y básicamente la obra nos dice: la explotación de sí mismo es mucho más eficiente que la ajena, porque va unido al sentido de libertad. Con ello, la explotación también es posible sin dominio. Para ejemplificar esto, voy a usar a mi madre porque antes, cuando yo era más pequeña, vivíamos todos juntos, mis hermanos, mi padre, mi madre. Mi padre era el principal recurso de mi familia, él era el que salía a trabajar y daba el dinero a la casa, mientras que mi madre se quedaba y ella era la que se encargaba de cuidarnos a mí y a mis hermanos y de la limpieza del hogar en general. ¿Dónde está la explotación de sí mismo aquí? La explotación de sí mismo está en el hecho en que mi madre no tenía una vida. Mi madre nada más se enfocaba en mis hermanos y en la casa, en que todo estuviera bien, en que mi padre recibiera su comida, en que mis hermanos y yo recibiéramos comida, en que nosotros tuviéramos buenas notas. ¿Y dónde quedaba mi madre aquí? No había espacio para ella. Ella misma se generaba esta autopresión, porque a pesar de que hay muchas mujeres que han vivido por esta situación y han podido salir, han trabajado y salen y disfrutan de su vida, y eso está bien, no hay nada de malo en ello, ella no lo hacía. ¿Por qué no lo hacía? Es la pregunta. Ella misma se metía a esta presión, ella misma buscaba, pensando que era lo mejor de sus hijos, solo estar aquí y solo cuidarnos a nosotros, y no pensaba más allá, no salía con amistades, no hacía nada más que solo eso. Y aquí es como ejemplifico esto de la explotación de sí mismo. Aparte de que no había nadie que la dominara o le diera esa presión, no me refiero a que mi padre iba y le decía que no trabajara, no, simplemente ella misma se lo hacía. Y es cuando nos damos cuenta que muchas veces las personas son sus peores enemigos. El exceso de productividad es demasiado malo y hace demasiado daño. En cuanto a que está bien ser productivo, está bien hacer nuestras cosas, está bien trabajar, pero cuando es 24/7 y no pensamos en nosotros y no tomamos horas de descanso, ya simplemente no es vida. Y bueno, eso es todo, profesor. Muchísimas gracias. Buenos días con todos. Yo soy la alumna Débora Lucía Vilches Guevara. En esta oportunidad les voy a dar mi ejemplo sobre la autoexplotación. Para esto voy a usar el libro de Han titulada La agonía del Eros del no poder poder. Para comenzar voy a dar un concepto sobre el tema. El libro nos hace entender que el sujeto de rendimiento, como empresario de sí mismo, sin duda es libre en cuanto no está sometido a ningún otro que lo mande y lo explote. Pero no es libre realmente, pues se explota a sí mismo, por más que lo haga con entera libertad. Esto quiere decir que el hombre se ha vuelto el explotador de sí mismo por propio deseo excesivo de competencia y de éxito vivido, como la realización personal. Asimismo, quiere decir que los individuos entran a un proceso de autoexplotación y de exigencia, de constante perfeccionamiento que acaba produciendo ya sea ansiedad, depresión, entre otras cosas. El libro No poder poder conduce a un destructivo reproche de sí mismo y a la autoagresión. También dice que el sujeto de rendimiento se encuentra en guerra consigo mismo y el depresivo es el inválido a esta guerra interiorizada. Mi ejemplo sería a base de mi madre. Ella es docente y muy aparte del colegio en donde labora, también trabaja en proyectos. Ella trata de llevar ambos trabajos de la mano, es decir, en la mañana se dedica a lo que son los proyectos. Ella trata de ir y regresar a tiempo de los lugares a donde le manda, para que así en la tarde se pueda dedicar al colegio en donde enseña. A ella le gusta mucho lo que hace, eso está demasiado claro.
pero se exige mucho, acumula demasiado estrés y a veces llega a un punto en donde siente que ya no da más y explota. Es decir, ella trata mal a los demás sin darse cuenta. Digo que esto es un ejemplo de autoexplotación, ya que, como lo he dicho anteriormente, Han menciona que en los tiempos de ahora la autoexplotación se ha convertido como una norma a seguir. En este caso, mi madre se empeña en trabajar más de sus horas extras, ya que eso equivale a un reconocimiento y a una mejor paga, lo cual no debería ser así. Pero en nuestro país es necesario sacrificar tiempo y energía para sobrevivir y tener una base económica estable. Eso es todo. Muchas gracias. Buenos días, profesor, mi nombre es Paola Beca y bueno, a mí me tocó hablar sobre la alienación y les voy a dejar un concepto muy mínimo y bueno, pues espero que lo entiendan. De esta manera yo lo entendí y la verdad es que la alienación es un hecho muy importante que todos debemos tener en cuenta, ya que, básicamente existen dos tipos de alienación, los cuales les voy a comentar un poco. Bueno, en primer lugar, la alienación es cuando las personas o el grupo de personas se deja llevar por la manera de pensar o ideas de un tercero, como por ejemplo en lo político o de otras personas, perdiendo así la ideología en cuanto a lo social, cultural y político. Un claro ejemplo acerca de la alienación socialmente es cuando optamos por la forma de vestir que no es de nuestra cultura, sino es de otros países, como por ejemplo solemos vestidos como de forma muy diferente, como por ejemplo cuando están con la ropa muy holgada o tal vez muy apretada, y es que estos se dejan llevar también por actrices o cantantes o simplemente creen que es parte, pero realmente no lo es. Otro ejemplo también en el caso de nuestra sociedad es cuando solemos escuchar ritmos de otros países, solemos bailarlos como tales pueden ser la samba o la toada, o simplemente empezamos a escuchar canciones como vallenatos que no pertenecen a nuestra cultura. Entonces esto es lo que a nosotros no nos permite desarrollar la identidad cultural que tenemos. Hablando sobre la alienación social o colectiva, esta se encuentra vinculada de forma total a la manipulación de nuestro entorno. Por ejemplo, más que todo a los individuos en conjunto, la conciencia de toda una sociedad es transformada de forma tal de convertirla en contradictoria con lo que se espera de ellos, pues. Como por ejemplo cuando una persona se está integrando a un grupo nuevo de amigos, estos amigos tienen distintas creencias, distintas maneras de pensar, entonces uno se deja llevar por esas creencias también y piensan que es parte de ellos cuando realmente nos adaptamos a ellos y bueno, ya no hay un paso atrás, se podría decir, para este tipo de alienación, porque ahora pasaría a formar parte de nuestra persona. En el caso de la alienación individual se da cuando se anula nuestra personalidad y empiezan a aparecer incoherencias en nuestro pensamiento y se autoaleccione el subconsciente de modo tal que se crean determinadas situaciones que realmente nunca existieron, como por ejemplo cuando una persona se crea historias en la cabeza. Entonces este tipo de alienación llevados al extremo lamentablemente nos llevan a aislarnos de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de nuestro círculo social, como en el caso de las parejas, una mujer o el varón puede crear historias en la cabeza. Entonces, al momento de que se crean estas historias que son realmente falsas, uno empieza a desconfiar, empieza la inseguridad, empieza el aislamiento, en pocas palabras. Y eso no nos conlleva a Hola, mi nombre es Esquimer Sánchez y en este video les hablaré acerca del precariado, basándome en la obra del autor Will Stanley referente al planteamiento que hace en su obra sobre la siguiente frase: trabajo para buscar trabajo. Situación que viven los trabajadores actualmente sujetos a unas condiciones de trabajo por debajo del límite considerado como normal, especialmente cuando los ingresos económicos que se perciben por dicha preparación no cubren las necesidades básicas de una persona, lo cual no le permite una planificación de vida a largo plazo. Uno de los hechos más conocidos en el mercado laboral es que las tasas de desempleo son muy altas y se ha optado por precarizar el trabajo juvenil. Por ejemplo, esta situación se puede visualizar en la explotación que se les da a estos, que jóvenes como ustedes
Y yo, al no contar con una experiencia, es un factor clave para el desempleo. La inseguridad, la incertidumbre y la falta de garantía de condiciones socioeconómicas mínimas y suficientes para una supervivencia digna son situaciones que afectan a los trabajadores de nuestro país y repercuten en su entorno familiar y social. A raíz de ello, la precariedad laboral puede producir un aumento del sufrimiento psicológico y un empeoramiento de la salud y calidad de vida de las personas que dependen de esta actividad laboral insegura. Soy la estudiante Kiara Guerra y en esta oportunidad hablaré del precariado por Guy Standing. Iniciamos preguntándonos, ¿qué es el precariado? El precariado es una situación en que viven las personas trabajadoras que por razones diversas sufren procesos que conllevan inseguridad, incertidumbre y falta de garantía en las condiciones de trabajo, más allá de ser consideradas como normales. En esta oportunidad daré el ejemplo de una vecina venezolana que tuvo que emigrar de su país de origen en 2013 por falta de garantías sociales, tales como sanidad pública, educativa y, como no, de falta de oferta de trabajo. Dada la situación que presentaba Venezuela, iniciaba con una crisis económica como consecuencia de la caída de los precios del petróleo, las expropiaciones y sobre todo de la corrupción. El problema es que el país de su destino, o sea, Perú, lamentablemente también cuenta con la misma complejidad. Ella salió de Venezuela con un grado universitario y una experiencia laboral exquisita, pero por su falta de arraigo cultural y sobre todo xenofobia, hace de ella y de todos los inmigrantes en muchas ocasiones no solo como trabajadores en precario, sino como ciudadanos en precario. Ella siempre tenía a muchos peruanos protestando para su expulsión, sobre todo sus compañeros de trabajo, justificando que no deberían de dar oportunidades de trabajo a extranjeros en lugar del pueblo peruano, sobre el pueblo peruano, haciendo que ella pase por una precariedad que se reflejaba muy señaladamente en las dificultades para acceder a una vivienda digna y a los servicios sociosanitarios esenciales, por más que sea un inmigrante legal. Lamentablemente, ella no puede conseguir un trabajo estable y digno. Actualmente ella trabaja como contadora en una microempresa. Una de las características de su condición laboral es el exceso en el horario de trabajo, no remunerado ni mucho menos compensado. Y algo incluso peor, la ausencia de documentación de su relación laboral, lo cual claramente le imposibilita cualquier reclamación que ella desee ejercer. Pero en este contexto, su reacción ante el panorama inició con una gran frustración, pero ahora ella presenta un sentimiento de resignación. Se resignó ante esta situación, lo cual es muy lamentable. Pero esto no solamente pasa en los inmigrantes, sino muchas personas de todo el mundo, ¿no? Que están decididas a elegir una trayectoria para adquirir una identidad profesional solamente para tenerla arrebatada una y otra vez, teniendo un empleo inestable, cambiando de trabajo a otro, a menudo por trabajos incompletos, ¿no? En este sentido, Standing, el autor del libro El precariado, visualiza un futuro violento y oscuro, apelando a una única solución, la renta básica universal, ¿no? La cual sería un nuevo derecho fundamental que puede garantizar un mínimo de ingresos monetarios para todas aquellas personas, todos aquellos individuos que se identifiquen dentro de este grupo socioeconómico.